Qué bueno es que estemos una vez más juntos, hermanos. Y vamos a iniciar con el mensaje de esta hora. El mensaje de esta hora lleva por título una pregunta. Y la pregunta es: ¿quieres ser usado por Dios? ¿Deseas ser usado por Dios? Hemos estado meditando en el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos, hermanos, es la historia de la iglesia primitiva. Son los hechos del Espíritu Santo. Cómo Dios, con su Espíritu Santo, usó a un grupo de personas imperfectas, muchos de ellos sin letras, como dice la Escritura, del vulgo, sin letras. Usó a personas distintas y diferentes para la grandiosa y maravillosa tarea de que el Evangelio fuera extendido y predicado. Hechos 1:8 es el bosquejo de todo el libro de Hechos. Y Hechos 1:8 nos recuerda cómo se fueron dando todas las cosas. Dice el pasaje: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A veces podemos ver este pasaje como un mandato, como una orden, como algo que tienes que hacer o tenemos que hacer, pero cuando lo miramos más de cerca nos damos cuenta que ser testigos en Jerusalén, ser testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, más que un mandato, es una consecuencia de. El pasaje dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos, ¿no? O sea, es la consecuencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros. No es así como es que debes. Lo vas a hacer cuando el Espíritu Santo esté en tu vida. ¿Quieres ser usado por Dios? Hemos visto este libro y es maravilloso cómo podemos ver la historia de la iglesia. Una iglesia que comenzó a extenderse en Jerusalén. El primer punto, Jerusalén. Y allí sufrieron persecución. Y allí sufrieron dificultades. Después, eso lo vimos en los capítulos del 1 al 6. Los capítulos del 7 al 12. Nosotros vemos desde el 7 cómo comienza la iglesia a salir huyendo de la persecución. ¿Recuerdan? Unos estaban en la cárcel, otros estaban perseguidos, los apóstoles que se quedaron ahí. Otros habían huido y comentábamos que allí en Hechos 7 uno estaba muerto, ¿verdad? Que era Esteban. Y a raíz de esto encontramos en los próximos versículos cómo el Evangelio se extendió a través de que ellos iban huyendo. La expansión desde Jerusalén a Samaria y el ministerio a los gentiles se dio cuando el Espíritu Santo impulsó a muchos a salir, pero nos narra dos historias que nos quedan bien marcadas. El Espíritu Santo impulsa a dos individuos. Uno es Felipe. ¿Recuerdan? Felipe, ve al desierto. Felipe, acércate a ese carro. Y Felipe comparte. El apóstol Pedro va a comer, tiene hambre, y mientras le preparan algo, él está orando. Y cuando él está orando, sufre o pasa por un éxtasis, que decíamos, una revelación, donde le dicen a Pedro a dónde va a ir. Vienen unos varones por él y lo llevan a ese lugar en donde él tiene que compartir la palabra de Dios con Cornelio. Así que el Espíritu Santo impulsa a la iglesia a salir en medio de la persecución, pero impulsa a estos dos hombres, el Espíritu Santo, a orar. Ahora el Espíritu Santo impulsa a una iglesia entera. Fíjense lo maravilloso de esto. Lo ha hecho de manera individual, pero ahora el Espíritu Santo impulsa a una iglesia entera. ¿Para qué?
en apartar a 2 miembros de su iglesia, a 2 miembros de la iglesia, para que lleven a cabo una misión general para alcanzar a los gentiles. Felipe va compartiendo la palabra del Señor y el Espíritu Santo le muestra que tiene que ir a un lugar. El apóstol Pedro, el Espíritu Santo le muestra que tiene que ir a un lugar. Pero vean esto, hermanos, personas diferentes, personas distintas de diferentes lugares, y el Espíritu Santo impulsa a la iglesia a apartar a 2 de sus miembros para una tarea específica. Esta es la tarea donde Dios usa a la iglesia. Y vean, hermanos, es algo tremendo, porque si bien es cierto, todos están compartiendo su fe, si bien es cierto que todos están trabajando y están hablando de Cristo y del Evangelio, pero ahora hay una tarea específica que el Señor les está llamando. Vamos a ir al capítulo 13 de Hechos. A partir de ese capítulo 13, hermanos, sí hay persecución, pero vemos un poco más aquí. Personas deliberadamente salen a predicar el Evangelio. Este es un momento importantísimo en la historia. El Evangelio había estado siendo predicado en una región del mundo: Jerusalén, Judea y Samaria. Recuerdan, los de Judea y Samaria estaban siendo engañados por un hombre con hechicerías, y la iglesia sale y ahora reciben la palabra de Dios. Es importante este momento en la explosión hacia el resto del mundo, cómo el Evangelio sale hasta el resto del mundo. Y hoy, hermanos, en este tiempo aún continúa ese trabajo que inició allí en Hechos 13. Hechos continúa, hermano. Hechos continúa, porque el Espíritu Santo sigue obrando, sigue hablando, sigue usando a personas, sigue usando a la iglesia, sigue hablándole a la iglesia para decir: apártenme a Bernabé y a Saulo, apártenme ¿a quién? ¿A quién? ¿Quieres ser usado por Dios? Una iglesia es impactada. Hay mucho trabajo en este tiempo, ¿no? ¿Quieres ser usado por Dios como un misionero en tu propio estado? ¿Quieres ser usado por Dios como un obrero en tu colonia? ¿Quieres ser usado por Dios? Porque de pronto leemos la historia del apóstol Pablo, decimos: wow, qué tremendo misionero del Señor. Pero ¿qué pasó el apóstol Pablo? ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Quieres ser usado por Dios para compartir a otros? ¿Quieres servir a Dios de una manera específica? El Señor sigue llamando y el Espíritu Santo sigue hablando. Dios sigue dando tareas específicas. Dios sigue enviando todavía. El Espíritu Santo sigue mostrándole a la iglesia: apártenme a este hermano y a este hermano y a este hermano. Vamos a ver algunas características que tenían estos hombres que Dios usó. Quisiera que en este capítulo 13, versículos del 1 al 12, viéramos algunas características que tenían estos hombres de Dios y que nosotros también tendríamos que considerar. Si tú estás haciéndote esta pregunta, es importante que las consideremos. Deseo ser usado por Dios para el extendimiento de su reino. Así que son como 24, no es cierto, son menos, pero son menos. La primera cosa que yo veo aquí en este pasaje es, número 1, comienza siendo fiel en lo poco. Porque sí, ¿verdad? Yo quiero ser usado por el Señor, pero quiero ser usado a lo grande, ¿verdad? Decía uno: yo quiero ser un cantante famoso, hermano. Dios me está llamando a ser un cantante famoso. Bueno, está bien, ¿qué te parece? Vamos a tal misión. No.
Señor me llamó a cantarle a multitudes, decía, ¿no? Vean lo que está aquí. Si recuerdas, al final del capítulo 11, versículo 28, terminamos viendo que hubo una gran hambre en la tierra y la iglesia de Antioquía juntó una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Dice el versículo 28 de Hechos 11: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces sus discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, ¿qué hicieron? Determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano ¿de quién? De Bernabé y de Saulo. Vamos a llevar una ofrenda. No, yo no estoy para llevar ofrendas. Para llevar una ofrenda. Ahora, estos son los inicios del apóstol Pablo. Miren, en los versículos anteriores, el que involucra al apóstol Pablo es Bernabé. Recuerden que a Bernabé no lo querían en la iglesia. A Pablo no lo querían en la iglesia. Le tenían miedo. Bernabé lo trae, lo acerca con los hermanos, pero ve lo que hace aquí Bernabé. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar ¿a quién? A Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Y mira lo que estuvieron ellos haciendo allí. Y se congregaron allí, ¿cuánto tiempo? Todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El apóstol Pablo era Saulo en ese momento. Saulo ya convertido. Bernabé va por él, lo trae y comienza a enseñar. Tal vez Saulo está allí también y Bernabé lo está guiando, pero están enseñando. Y de pronto hay otro trabajo. ¿Sabes qué, Saulo? Tenemos que ir a llevar una ofrenda. Pues vamos. ¿Conoces a estos hermanos que apenas comienzan en la obra del Señor y dicen, hermanos, vamos a hacer este trabajo? Sí, hermanos, vamos. Involúcrate. El capítulo 12 culmina de esta manera. Al final, dice allí en el versículo 25 del capítulo 12: y Bernabé y Saulo, ¿qué dice? Cumplido su ¿qué? Su servicio. Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre. Así es. Comienza por lo poco. Comienza sirviendo en lo que está la necesidad. No estés pensando en que, es que yo quiero hacer algo. Comienza con lo que está a la mano. Comienza con lo que estás viendo. Cuando llegó Oliver aquí a la iglesia, se bautizó y me dijo, pastor, yo quiero servir. ¿Dónde voy a servir? Y le dije, pues hay mucho que hacer. Y él me dijo, voy a empezar a venir a apoyar en el aseo. Adelante, Oliver. Y recuerdo que él venía los sábados y limpiaba las bancas. Hermano, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Comencemos nuestra tarea de servicio. Si tú quieres ser usado por el Señor, comienza siendo fiel en lo poco. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. El que toma un trabajo, un servicio, por pequeño que pudiera sentirse, él va a ser responsable cuando el Señor le lleve a otro más. Número 2. Congrégate. Vean el capítulo 13, vamos a empezar ya a meditar en él. Y dice allí, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Hermano, el Señor ha puesto en la iglesia maestros que enseñen su palabra. Ha puesto hermanos maduros donde tú vas a crecer, pero necesitas ¿qué? Congrégate. Dice allí, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger,
Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Había un grupo de gente allí. Me habla de 5 personas, me habla de líderes de la iglesia. Y entre esos 5 líderes, ¿qué creen? Está Bernabé y está Saulo. Qué importante es congregarse. Los vamos a ver más adelante, sirviendo, emprendiendo el primer viaje misionero, organizado, planeado, dirigido, el liderazgo y la iglesia, orando y encaminando. Pero hermano, congrégate. Es importante. Aquel que quiere servir sin congregarse no es sano, es sospechoso. No, yo quiero servir, pero yo no quiero ir a la iglesia. Es más, no me gusta la iglesia, pero yo quiero servir a Dios. Es que la iglesia me queda muy lejos. Es que no me gusta la iglesia. Es que yo puedo hacer las cosas mejor solo. A mí no me gusta. No las quiero hacer así. Es que no creo en la iglesia, dicen algunos. Y lo que tú y yo queramos, los 1000 defectos que podemos encontrar en la iglesia. Si alguien tiene esto en su corazón, lo único que está mostrando es que hay algo que él no quiere que vean en él. Que hay algún pecado que está ahí ocultando. Porque sabes, cuando estamos en la iglesia, el Señor nos habla a través unos a otros. Congregarnos, hermanos, no es opcional, es parte del diseño de Dios de la iglesia. Congregarnos, no dejando de congregarnos. ¿Cómo? Como algunos ya lo tienen por costumbre, ¿verdad? Ya se les hace una costumbre. No voy a ir a la iglesia, y lo hacen una costumbre, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y dice el pasaje al final, más ahora, hermanos, cuando vemos que aquel día se acerca, más que nunca ahora nosotros necesitamos congregarnos. Si tú quieres ser usado por el Señor, comienza por lo pequeño, lo poco. No le hagas el fuchi. No dejes de congregarte. Ahí estaban reunidos, ahí estaban estos hombres diferentes entre sí, pero ahí estaban. ¿Qué estaban haciendo? Versículo 2: ministrando estos al Señor. ¿Y qué más dice? Y ayunando. Hermanos, 2 cosas. Yo lo había comentado hace tiempo, este versículo que siempre me llamó la atención, y es la siguiente. Y aquí viene el punto 3 y el 4. Congrégate, pero no solo te congregues por congregarte. No solamente es para pasar lista. Ya pasé presente, ya listo, ¿no? No, congrégate con un propósito bien definido. Número 1, dice allí, ministrando estos al Señor. Sirviendo al Señor, pero también podemos tomarlo como una adoración al Señor. Y estaban, dice, ayunando. Y yo pongo 2 cosas aquí. Número 1, que es bueno. Número 3, la frase sería: engánchate con Dios. Busca a Dios, mantén una relación íntima con Dios. Congrégate, mantén una relación íntima con Dios. Esto es ministrando al Señor, o ministrar al Señor. Y la otra frase que dice, y ayunando. El ayuno, ustedes conocen el ayuno, es decir, si es físico, no voy a tomar alimento, voy a dedicar este tiempo para estar en comunión con Dios. Entonces, engánchate con Dios, pero al mismo tiempo desengánchate del mundo. O sea, apártate del mundo, aléjate del pecado. Como iglesia necesitamos estar haciendo eso si queremos ser usados por el Señor. Congrégate, engánchate con Dios, mantén una relación íntima con Dios. Y 4, desengánchate del mundo. Este ayuno que me lleva a
a meditar, como dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles. Pero no solo huyas de las pasiones juveniles, sino que hagas. Sigue la justicia, sigue la fe. ¿Y con quién? Con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Hermanos, congregarnos con un propósito definido, buscando a Dios, tener una intimidad con Dios, enganchándonos con Dios, desenganchándonos del mundo, nos prepara para servir a nuestro Dios. Número 5. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando. Y vean lo hermoso que sucede cuando la iglesia está de esta manera. Dijo el Espíritu Santo. Cuando la iglesia está en comunión con Dios, cuando cada miembro está en comunión con Dios, cuando la iglesia está en comunión con Dios, con su prójimo, apartándose del pecado, es el momento preciso, es el momento indicado, es la forma, es ese ambiente, por decirlo de una manera, en donde el Espíritu Santo muestra y habla cosas a través de su palabra, ¿no creen? Donde estamos tan sensibles, hermanos. Cuando nosotros estamos empapados de las cosas del mundo, créeme que no estamos nada sensibles a la voz de Dios. Dios puede estar hablando fuerte, pero nosotros estamos bien enganchados al mundo y no vamos a escuchar. Pero cuando estamos desenganchados del mundo, cuando estamos en intimidad con el Señor, el Espíritu Santo dijo. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. De toda la iglesia, ahora el Señor está moviendo a toda la iglesia para que aparte a 2. Y el punto número 5 es: si quieres ser usado por Dios, recuerda que Dios es el que llama. Recuerda que Dios es el que llama. Vean, hay 3 cosas que menciona aquí del Espíritu Santo. El versículo 2 me dice que dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo. Apártame. Ahí adelantito dice: para la obra que los he ¿qué? Llamado. Él aparta, Él llama. Pero luego sigue diciendo en el versículo 4 algo más, que dice: ellos entonces ¿qué? Enviados por el Espíritu Santo. Qué importante es escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Qué importante es que como iglesia entendamos y sepamos qué es lo que Dios quiere y hacia dónde su Espíritu nos está moviendo. Porque si nosotros, hermanos, como iglesia, acuérdense que en este capítulo 13, ahora Dios a través de su Espíritu Santo está impulsando a la iglesia. Impulsó a Felipe, impulsó a Pedro, ahora está impulsando a la iglesia. Y esto, hermanos, es sobrenatural. Se los digo así: esto es sobrenatural, esto es espiritual. Que un grupo de personas se pongan de acuerdo para hacer un trabajo, esto es divino, esto es de Dios. El Espíritu Santo aparta, el Espíritu Santo llama, el Espíritu Santo envía. Y tenemos que recordar esto, hermanos, que es el Espíritu Santo el que envía. Y le voy a decir por qué. Veamos el verso 5. Ahorita regresamos al 4, pero vamos al verso 5. Nos dice que allí, vamos a leerlo, dice: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también, ¿qué? A Juan de ayudante. A Juan. Era este Juan Marcos. Ahora, el Espíritu Santo dijo: apártenme a quién? A Bernabé y a Saulo. Y va Juan. ¿Qué pasó con Juan? ¿Recuerdan qué es lo que sucedió con Juan? Juan se regresó. Vean en los versículos 13. Habiendo zarpado de Pafos,
Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, a Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Es importante que como iglesia sepamos lo que el Señor quiere hacer. Este Juan, más adelantito, les va a dar problemas a ellos dos por este hecho. Es importante que nosotros entendamos lo que Dios a dónde nos está llevando, a dónde nos está guiando. Y eso, hermanos, solamente se puede cuando hay un deseo de servicio, aunque sea en lo pequeño, cuando nos congregamos, cuando tenemos comunión con Dios, cuando estamos santificándonos, alejándonos del pecado. Algunos dicen, ¿por qué se apartó Juan? ¿Por qué Juan no quiso? Algunos dicen, bueno, o podemos ver, ¿no? Tal vez miró los peligros y vio y dijo, no, esto está muy pesado, esto no es para mí. Ya cuando llegó a diferentes lugares dijo, no, yo pensaba que iba a ser diferente el viaje, yo pensé que iba a ser distinto y no lo fue. Otros pueden pensar que tal vez lo que pudo haberlo apartado a Juan es, algunos denotan un cambio de liderazgo en esta historia. Bernabé, que llevaba la delantera, Bernabé era tío de Juan Marcos, pero de pronto en este versículo 13, precisamente en este versículo 13, vemos como que un cambio de liderazgo. Veamos el capítulo 11, verso 25. Dice así: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y podemos mencionar que siempre Bernabé era el primero que se hablaba. Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo. Ven el versículo 30. Lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de ¿quién? Bernabé y Saulo. En el 12:25. Bernabé dice, y Bernabé y Saulo cumplido su servicio, ¿no? En el versículo 13:1, 13:2 dice, apartadme ¿a quién? A Bernabé y a Saulo. En el 13:7 dice, al final dice este llamado Bernabé y a Saulo, y menciona cómo pone siempre como la delantera Bernabé, el que había iniciado, y él llevaba la batuta. En el 13:13, si se fijan, ya cambia la cosa. Habiendo zarpado de Pafos, ¿quién? Ahora es Pablo y sus compañeros. Ahora es Pablo y sus compañeros. En el 13:46, entonces Pablo y Bernabé. En el 13:50, pero los judíos integraron a mujeres piadosas y distinguidas en los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. Algunos dicen, ah caray, como que ya cambió. Y si te das cuenta, a lo largo del libro de Hechos, de pronto vamos a encontrar ya que Bernabé quedó por otro camino y Pablo. Algunos dicen, bueno, Juan Marcos se regresó. La verdad es que necesitamos, hermanos, saber y recordar que el que llama es Dios, es el Espíritu Santo. Apártame a Bernabé y a Saulo. Apártame a Bernabé y a Saulo. Y lo más hermoso de esto, hermanos, que yo veo es a un Bernabé que no le preocupa eso, que no le interesa. Él sabe que él está cumpliendo la obra del Señor. Porque cuando el Señor nos llama, hermanos, no importa si soy el número 1, soy el 2 o soy el 3. No importa el grado de importancia que los hombres le dan. Cuando el Señor nos llama, no es así. Así que recuerda, no te lo quites de tu mente. Dios es el que llama. El Espíritu Santo es el que llama. Él es el que envía. Él es. Cuando estaban allí, estaban orando, estaban sirviendo al Señor y estaban ayunando. Y de entre ellos estaba también haciendo lo mismo Bernabé y Saulo. Ellos no estaban en otro lado, ellos estaban ahí cuando la iglesia estaba unida. Ellos estaban en ese lugar. Así que tenemos que entender que
Si tú estás en este mismo sentido en la iglesia, puede el Señor hablar y mostrarnos el bien. Y el Señor lo va a mostrar a tu vida y también lo va a mostrar a la iglesia. A la iglesia. A todos lo va a mostrar. Número 6. Si quieres servir al Señor, comienza en casa. Comienza en casa. Dice Hechos, capítulo 13, verso 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí, dice, navegaron ¿a dónde? A Chipre. Y ellos inician esta labor ¿en dónde? En Chipre. ¿Por qué iniciar en Chipre? No sé por qué iniciar en Chipre. Vamos al capítulo 4, verso 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre como Bernabé, que traducido es hijo de consolación, qué bonito sobrenombre, ¿verdad? Del manotas, el chanclas, el hijo de consolación, levita. ¿De dónde era? De Chipre. El Espíritu Santo dijo: a la obra, a la tarea, al trabajo, al servicio que yo los he llamado. Y ellos empiezan en Chipre. Comienza en casa. ¿Quieres servir al Señor? Comienza en casa. ¿Recuerdan la historia de aquel hombre que Jesús habla con él? Es un hombre que había estado endemoniado y él le dice: te ruego que me dejes ir contigo. Y recuerdan la respuesta de este hombre: déjame ir contigo. Mas Jesús dice en Marcos 5:19, él le dice a Jesús: déjame ir contigo. Mas Jesús, dice el versículo, no se lo permitió, sino que le dijo, ¿qué le dijo? Vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. La casa es un buen lugar para comenzar. Quiero ser usado por Dios, pero quiero ir a China, hermano. ¿Está bien? Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Comienza en casa. Comienza en casa. Comienza con los tuyos. Comienza con tu familia. Comienza con tus vecinos. Comienza con tu esposo. Comienza con tu esposa, tus hijos. Comienza en casa. Bernabé llevaba la delantera en ese momento. Y Bernabé dice: ¿dónde vamos, pues? La encomienda es que llevemos el evangelio a los gentiles. ¿Sabes? Yo tengo una tía. Yo tengo una familia. ¿Sabes? Yo tengo parientes. ¿Sabes? Yo tengo gente que aprecio mucho en Chipre. Comienza en casa. Comienza en casa. Vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Recapitulo. Comienza siendo fiel en lo poco. ¿Quieres ser usado por el Señor? Comienza siendo fiel en lo poco. Congrégate. Engánchate con Dios. Mantén una relación íntima con Dios. Desengánchate del pecado. Aléjate del mundo. Aléjate de todo aquello que te estorba. Aléjate de lo que te estorba. Huye de las pasiones juveniles. 5. Recuerda y tenlo bien presente. No se trata de emoción. No se trata de un momento en el que pensé. No. Dios es el que te va a llamar. El Espíritu Santo es el que te va a enviar. Él es el que te va a decir a ti. Él es el que te va a enviar. Número 6, dijimos: comienza en casa. Comienza con los tuyos. Número 7, espera oposición, pero ten cuidado de no ser tú la oposición. Espera oposición, pero ten cuidado de no ser tú la oposición. No ser tú
la oposición. Versículo 6 del capítulo 13 de Hechos. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago. Otra vez, ¿verdad? Hallaron a cierto mago. Pero vean las características. Era un cierto mago. ¿Qué más dice? Falso profeta. ¿Qué más? Era judío. O sea, conocía de la ley, conocía de las escrituras. Por eso menciona que era un falso profeta. ¿Lo va a ver? Sí, lo va a ver. Un mago, falso profeta, judío. Y su nombre dice que se llamaba ¿cómo? Bar Jesús. Bar Jesús quiere decir hijo de Jesús. Qué elegante, ¿verdad? Hijo de Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando va el apóstol Pablo y hay una mujer que va a adivinar, que era una divina, y va hablando sobre ella y dice, les decía, estos hombres son siervos del Altísimo, ¿verdad? Bueno, esta idea, este hombre que está allí, Bar Jesús, parece como que el mismo título engaña, ¿no creen? Hijo de Jesús. Hijo de Jesús. Dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este hombre deseaba escuchar la escritura. Este hombre tenía hambre de la palabra. Pero este hombre, Bar Jesús, no lo dejaba. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Era un hijo de Jesús, pero más adelante Pablo le dice, no, tú no eres hijo de Jesús. ¿Cómo le dice? Eres un hijo del diablo. Aparentaba, el nombre lo tenía nada más, el nombre nada más. Sí va a haber oposición, espera oposición. Su nombre no coincidía con lo que decía, hijo de Jesús. Y él dice que lo que estaba haciendo, imagínense, este procónsul Sergio estaba queriendo escuchar de la palabra de Dios, pero este Bar Jesús, Elimas, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Va a haber oposición? Sí, pero ten cuidado que la oposición no seas tú o no sea yo. Ten cuidado que tú y yo no estemos queriendo apartar a otros de la fe. Es mejor que seamos nosotros los que padezcamos esa oposición, y es mejor que seamos nosotros los que estemos. Esta persona quiere desviarlo. ¿Qué ha pasado? Que le estás compartiendo a alguien y de pronto hay otro por ahí que cuando tú te vas te dice, no, está mal, no es verdad, te va a ir mal. Bueno, hay oposición. Sigue diciendo el pasaje. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Y recuerda algo, vamos a Romanos 1:18. Le está diciendo Saulo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Y en su nombre dice, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Vea lo que dice acá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra ¿qué? Toda impiedad e injusticia ¿de quién? De los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y vean aquí el asunto. Este hombre era judío, sabía que la adivinación es pecado, ¿verdad?
pero él era un mago, era un falso profeta, y él sabe lo que Deuteronomios habla de los falsos profetas. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón, ¿qué fue? Entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y vean lo que sucede aquí. Por lo cual también, ¿qué dice? Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Pero vean, el versículo 26 lo que sigue diciendo, otra vez, como que repite esta idea. Por esto Dios, ¿qué dice? Los entregó a pasiones vergonzosas. Está hablando de una persona que dice, habiendo conocido a Dios, no le dio la gloria como a Dios. Este hombre era judío y este hombre sabía la ley, y este hombre aún así estaba tratando de estorbar con cosas que son aborrecidas por nuestro Padre Celestial. Espera oposición, pero ten cuidado de no ser tú la oposición. Porque llega un momento, hermanos, en que si nosotros nos empeñamos en estorbar y en estorbar y en estorbar la obra del Señor, ¿sabes qué va a pasar? Lo que dice aquí en Romanos. Dios se entregó a inmundicia. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Tengamos cuidado. ¿Va a haber oposición? Sí va a haber. Espérala, y mucha. Pero ten cuidado de no ser tú la oposición. Y termino con el número 8. Bueno, termino los versículos. Versículo 11. Después de que le dice Pablo, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, dice, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás, dice, ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Y luego dice, e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Es lo que dice la palabra del Señor de aquellos que viven haciendo el mal, aun cuando conocen de Dios. Dice que su mente está cegada, porque el príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento para que no crean. Pero al mismo tiempo que caen sobre él oscuridad y tinieblas, dice, y andando alrededor, fíjense esto, andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano, como si aún hubiera una esperanza de que alguien le hablara, le incitara, que alguien le redarguyera, o que alguien le exhortara, y quizás él se pudiera arrepentir. Tenía que depender de otro, y posiblemente había ahí esa esperanza. Número 8, ahora sí, hermanos. Confía en el Evangelio. Confía en el Evangelio. Vean el versículo 12, con ese terminamos. Entonces el procónsul, viendo lo que sucedió, ¿qué es lo que sucedió? Bernabé y Saulo le hablaron de la palabra. Este mago Barjesús, que se llamaba Elimas, lo estaba interrumpiendo, estaba procurando apartarlo ¿de qué? De la fe. Y Saulo, lleno del Espíritu Santo, le habla y le dice que es un hijo del diablo y que va a queda ciego este hombre. Y el procónsul lo que mira es el poder de Dios. ¿Por qué digo confía en el Evangelio? Por lo siguiente, hermanos. Viendo lo que había sucedido, dice, creyó. La pregunta es, ¿por qué creyó? ¡Wow! ¡Qué tremendo el poder de Pablo que dejó ciego a este hombre! No creyó por eso. Los milagros, hermano, yo creo esto, los milagros no te van a aumentar la fe. He conocido muchas personas que después de que el Señor obró un milagro tremendo en su vida, a los 6 meses, al año,
se olvidan de él, vuelven atrás. Dios puede levantar a un hombre moribundo de su lecho de muerte, levantarlo, y ese hombre un ratito dice, wow, gracias, pero luego se va. No, dice ahí que este procónsul no creyó por eso que había visto, no creyó por el poder, porque dejó ciego, no creyó por eso. Dice, maravillado ¿de qué? De la doctrina del Señor. Hermanos, la doctrina, el evangelio de Cristo debe maravillar, no otra cosa más. Es el evangelio de Cristo el que va a transformar los corazones. Es el evangelio de Cristo el que va a cambiar la mente. Es el evangelio de Cristo que va a llevar a una persona a seguir, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de la necesidad, a pesar de las cargas. Él va a continuar, porque la fe viene, ¿por qué, hermano? Por el oír la palabra de Dios. La fe no viene por espectáculos. La fe no viene por cosas así emocionales. La fe viene cuando escuchamos la palabra de Dios y la retenemos en nuestro corazón, y la palabra es viva y eficaz. Y la palabra de Dios nos transforma, la palabra de Dios nos cambia. No hay otra cosa, hermanos. No hay otra cosa que nos pueda cambiar. Así que el último es, confía en el evangelio. No es por milagros, es el evangelio. El apóstol Pablo decía allá en Romanos 1, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Confía en el evangelio. ¿Quieres ser usado por el Señor? ¿Quieres que Dios use tu vida? ¿Quieres que Él te llame? ¿Quieres que Él? Entonces, hay algo que podemos nosotros aprender aquí. Si el Señor te está llamando, si el Señor te ha estado hablando, no endurezcas tu corazón, no le digas, no sé, voy a pensar. Y yo se los comparto, hermanos, como testimonio. Yo fui duro para entregarme al Señor. Fui el último de mi familia en entregarme a Cristo. Pero también fui duro para decirle, Señor, sí te voy a servir. Ya, lo voy a dejar, voy a servirte, Señor. Fui duro para eso. Yo he compartido con algunos hermanos que a mí me hubiera gustado ir al seminario más joven y demás, pero luego digo, no hubiera conocido a mi esposa, hubiera conocido otra seminarista ahí. Pero sabes, el Señor me estuvo hablando, y el Señor me estuvo hablando, y el Señor estuvo hablando, y estuvo hablando. El Señor quiere usarte. No pongas excusas, no pongas pretextos, no digas para mañana. Si el Señor quiere usarte, Él lo va a hacer y Él te va a confirmar. Termino con esta idea. Dice en el versículo 3 del capítulo 13: entonces, después de que el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado, entonces, habiendo ayunado y orado, ¿qué hicieron, hermanos? ¿Qué hizo la iglesia? Les impusieron las manos y los despidieron. Siempre soñé con eso yo. ¿Sí saben? Que siempre soñé con eso. Decía mi esposa, yo siempre soñé con que iba a pasar aquí al frente y iban a orar por mí y me iban a despedir. Pero sabes, hay un documento que yo tengo, que ese es el documento que me encanta exhibir, si lo podemos decir de una manera. De entrada no son mis calificaciones en el seminario, ¿eh? Eso lo tengo escondido. No es ni siquiera el título, no es ni siquiera el certificado, no. Es cuando la iglesia me ordenó como pastor. Y cuando los hermanos toman el acuerdo y dicen, reconocemos en el hermano el llamado del Señor. Y sabes, para mí es como lo que el Señor hizo en mi vida, Él también lo hizo con la iglesia, y la iglesia reconoció este llamado. Y sabes, es la decisión más maravillosa que hemos tomado, porque ya estábamos casados con mi esposa.
Y el Señor usó a mi esposa. El Espíritu Santo usó a mi esposa para este llamado. Hermano, ¿quieres servir al Señor? No endurezcas tu corazón. Yo quiero hacer un llamado. Y no estoy diciendo, ya levantaste la mano, te comprometiste conmigo y vas a ver. No, solamente quiero hacer un llamado. Si alguien aquí siente, sabe que Dios le está llamando para servir, no estoy diciendo que digas, yo, hermanos, no. Yo solamente quiero que oremos como iglesia para que el Señor confirme ese llamado, o que el Señor te muestre qué es lo que desea de ti. Pero si hay alguien aquí que diga, bueno, yo estoy sintiendo esto, tal vez ya tengo años, a mí me pasó eso, años, yo tengo años sintiendo el deseo de servir al Señor, pero no sé por qué no me he decidido. Tal vez es miedo, como Juan Marcos, y es que ya he visto cosas. Y quisiéramos solamente orar por ti hoy y estar orando y que el Señor confirme un sí o un no, o es aquí o es acá. Así que quiero invitar, si hay alguien en esta hora y desee, también si desea, que oremos por él. Le invito ahí en su lugar que se ponga de pie. Ponte de pie si hay alguien que el Señor esté llamando para un trabajo especial, que sabes que el Señor te quiere usar para algo especial. Amén. 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 Vamos a orar, hermanos. Y yo deseo con todo mi corazón estar orando por sus vidas y que el Señor confirme lo que Él ya está haciendo. Vamos a orar. Señor, en esta hora queremos poner en tus manos la vida de cada uno de nuestros hermanos que se ha puesto de pie, porque nos dan a conocer que ellos están sintiendo un llamado. Tal vez algunos ya lo tienen muy claro, tal vez otros no lo tienen tan claro, pero sabemos que tú eres el que aparta, tú eres el que llama y tú eres el que envía y usas a tu iglesia para confirmar este llamado. Así que en esta hora como iglesia queremos pedirte, Señor, queremos rogarte que confirmes a ellos, Señor, tu voluntad. Guíanos, Señor, a nosotros como iglesia para estar orando. Y si es ahora, mañana o pasado mañana, en el momento que tú decidas, Señor, tú lo vas a hacer. Cuando el apóstol Pablo tuvo el encuentro contigo, tú dijiste: instrumento útil me es este, y yo le voy a mostrar cuánto es necesario que padezca por mi causa. Señor, muéstranos tu voluntad y tu dirección como iglesia. Danos sabiduría, qué es lo que quieres hacer con nosotros, y que sea tu Espíritu Santo quien nos enseñe y nos encamine. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú lo harás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.